una entrega más del Sistema de Dios. Esta ya es la 8ª entrega y vamos a comenzar la lectura de la palabra en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 5. Hebreos capítulo 5, y vamos a leer después del versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre Dios, queremos darte gracias por esta ocasión bendita que tú nos das, en la que nos encontramos sentados a tu mesa, recibiendo un banquete que tú has preparado para nosotros de favor y de bendición. Te pedimos, Señor, que esta palabra implantada que tú traes para nosotros sea sembrada en nuestro corazón y sea de la mejor forma acogida por nosotros con la ayuda de tu Espíritu Santo, para que lleve fruto y crezca y sea multiplicada en bendición, no solo de nuestras propias vidas, sino de la de muchos más. Te pedimos, Padre, que nos guíes en esta enseñanza, porque no queremos escuchar una palabra de hombres. Seas tú nuestro maestro, nuestro enseñador, quien nos guíe en el desarrollo de este mensaje. Te pedimos sabiduría y humildad, no solo para recibirla, sino para obrar conforme a lo que tú nos enseñas en este día. Revélanos a Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. De este pasaje que ya habíamos compartido en la anterior entrega, quiero retomar y resaltar, además de destacar y también de recordar, que hay unos elementos aquí muy importantes para que entendamos lo referente al crecimiento en la fe, al desarrollo de la fe. Y lo primero para decir, en el versículo 12 dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Diga conmigo, rudimentos de la palabra. Tengamos presente esa expresión, rudimentos de la palabra. Y luego dice, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Inexperto, niño, leche. ¿Ok? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Madurez, alimento sólido. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Significa que para que haya fe es necesario que exista previamente una palabra. Hay gente que dice, pastor, yo siento que me falta la fe. Yo siento que no tengo una fe adecuada, que no tengo fe. Y yo le pregunto, ¿te congregas continuamente? ¿Estudias la palabra continuamente? Justamente la fe viene por el oír la palabra. Hay gente que se siente incapacitada, y hoy veremos el caso de una persona que se veía incapacitada ante una exigencia de la vida cotidiana. Escúcheme lo que le voy a decir. La cotidianidad, la vida diaria nos va a exigir un nivel de fe que si nosotros no tenemos ese nivel de fe, vamos a tener tanta tristeza, tanta aflicción y tanto sufrimiento como el hecho reflejado en un pasaje que vamos a continuación a leer. La ausencia de fe seguramente va a tener la presencia de tristeza, de aflicción y de dolor en nuestras vidas. Por eso tenemos que estar preparados en los niveles adecuados de fe que la vida misma exige para poder sobrellevar esas pruebas. La Biblia dice aquí que algunos, después de tanto tiempo, tienen necesidad todavía de leche.
porque son niños espirituales que tienen necesidad de que se les hable los rudimentos de la palabra. Pero escúcheme muy bien, atención acá. La Biblia dice, por la fe viene por el oír la palabra. La fe viene por oír la palabra. Una palabra oída va a proporcionar fe. ¿Estamos? Pero también Mateo capítulo 4, verso 4 y Deuteronomio 8, 3, si no me equivoco, dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, significa, y que la palabra es el alimento, significa entonces que el alimento es lo que nos proporciona vida. ¿Entienden? La fe es por el oír la palabra. La palabra es el sustento de nuestra vida. Eso significa que la fe es vida para nosotros. En otras palabras, alguien que no tiene fe no está vivo en el reino. La Biblia lo dice, de hecho, el justo por la fe vivirá. Una persona que no tiene fe debe considerarse que no está viva dentro del sistema de Dios. Estará viviendo en el sistema antiguo, en el sistema del mundo, como vivía antes de conocer a Dios, de una manera natural, de una manera limitada. El justo en el reino solamente vive por fe. Por eso es indispensable que absorbamos todo lo que se refiere a la fe. Aprendamos todo lo que se necesita de la fe, porque si no, no estaremos vivos en el reino. La Biblia dice, por ejemplo, no se angustien pues diciendo que vamos a comer, que vamos a beber, que es nuestra vida, qué será de nuestra vida, qué vamos a hacer. El Señor dice, no se preocupen, no se angustien por eso. Cualquier persona dirá, pero es que es normal angustiarse, es normal deprimirse por eso. Pero justamente el Señor nos está diciendo, mire, la gente que no está en el reino, la gente que no conoce a Dios, es la gente que se angustia por eso. ¿Por qué? Porque no están en el reino. La gente que está en el reino es gente que tiene fe y no tiene razón de angustiarse por eso, porque yo velo por mis hijos, cuido de mis hijos. ¿Me hago entender? La fe nos da vida en el reino. Las palabras son nuestro alimento, las palabras son nuestro sustento. En Juan 6, 63, el Señor Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Diga conmigo, espíritu y vida. Ahora tenemos otro elemento. La fe viene por el oír la palabra. Entonces la palabra me trae fe. La palabra es el alimento. El alimento me trae la vida. La palabra también es espíritu. Cuando yo recibo fe, estoy recibiendo vida y estoy recibiendo espíritu. ¿Estamos claros allí? Ahora, algunas personas llevan mucho tiempo en una iglesia, pero llevan nada o muy poco tiempo en el reino. No se han alcanzado a introducir en la vida del reino porque están viviendo, como el ejemplo que le puse hace un momento, angustiados y deprimidos por cosas que no deberíamos estar ni angustiados ni deprimidos. La Biblia dice que la gente que no conoce a Dios es la gente que se angustia por todas esas cosas. El problema de esto es que hay gente en la iglesia que debería estar en el reino y no lo está. ¿Por qué? Porque no tiene la fe adecuada. Son como niños que tienen necesidad de un alimento que la Biblia le llama alimento para niños, que es leche. Ahora, si la palabra de Dios es nuestro alimento, porque no solo de pan vive el hombre, significa que hay un tipo de alimento que es para un tipo de vida. La leche es un tipo de alimento para un estilo de vida de niño. ¿Me hago entender? O sea, un alimento elemental, rudimentario para un estilo de vida elemental y rudimentario. ¿Sabe por qué los niños, los bebés, no pueden consumir ningún otro alimento sino la leche materna después en determinado tiempo de vida? Porque la leche materna le proporciona absolutamente todos los nutrientes que ese ser necesita y no necesita más. Pero ¿cuántos conocen adultos de 30 y 40 años que solamente estén viviendo de leche materna? No existe. ¿Por qué? Porque la leche materna es solo para los niños. No le va a brindar todos los nutrientes que necesita ese adulto. ¿Me hago entender? Leche, elemento rudimentario para una vida rudimentaria.
Por eso dice la palabra que habla de unos rudimentos de la palabra, rudimentos. Hay palabras que solamente reciben los niños y solamente pueden entender los niños para una vida de niños. Pero dice la Biblia que un alimento sólido es solamente para los que han alcanzado madurez, que ya con el tiempo deberían tener madurez. Pero yo conozco gente que ya llevan mucho tiempo y no han madurado. ¿Alguien habrá visto un señor de 40 años tomando tetero? ¿Cómo se ve eso? De verdad que se ve ridículo, ¿verdad? De la misma manera, un niño, un bebé, no puede tomar sino su tetero y no le puede dar alimento sólido porque lo va a enfermar si es que no lo mata. Hay alimento que solamente le necesita una persona de fe bebé, de fe infantil. Ese alimento no lo puede recibir una persona, el alimento sólido no lo puede recibir una persona que no haya madurado. De la misma manera, una persona que ha madurado no tiene por qué quedarse simplemente en los elementos de una fe rudimentaria. Tenemos que madurar y tenemos que ir más allá. Mire, de entender esto depende que nosotros podamos vivir la vida que Dios promete para nosotros. ¿Cómo es la vida que el Señor prometió para nosotros? El Señor vino a traer vida, Juan 10:10, en abundancia. Pero esa vida en abundancia que el Señor nos prometió y nos vino a dar, solamente se da cuando hemos madurado. Suponga que un niño de 7 años está cumpliendo años, un niño de 7 años. Y tú le dices, nené, papi, amor, como le diga, ¿qué quieres de cumpleaños? Y el niño te dice, yo quiero un carro. Yo le pregunto, ¿usted se va para el concesionario o para la juguetería? ¿Por qué no se va para el concesionario? Que es un niño. Y uno da por sentado que aunque sueñe el niño con un carro de verdad, es un niño, no le puedo dar un carro de verdad. No le puedo dar un carro de verdad. Entonces, de la misma manera, usted, cuando es infante en la fe y está pidiendo una vida de adultos, usted puede pedir un carro, pero el Señor no visitará el concesionario, sino la juguetería. ¿Por qué? Eso no es así, pastor, se lo voy a demostrar. Acompáñeme por favor a Gálatas. Capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia de un esclavo, aunque es dueño o señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. La Biblia dice que una persona que es heredero, que ya tiene posesiones, que ya tiene cosas que le corresponden por derecho propio, si es un niño, aunque tenga títulos de propiedad de las cosas que le corresponden, no puede hacer uso de nada, porque es un niño. Por eso dice la Biblia que un niño no se diferencia en nada de un esclavo, no puede hacer uso de absolutamente nada. Hay cosas que Dios nos ha dado en esta vida extraordinaria, esa promesa de vida abundante Dios nos la ha dado, pero aunque somos herederos de ella, aunque tenemos título de propiedad, no podemos acceder a ella hasta tanto lo hayamos madurado. Porque los rudimentos de la palabra son para los inexpertos, y el niño no se diferencia en nada de un esclavo. Por eso hay tantos cristianos que llevan tanto tiempo en una iglesia y todavía están viviendo una vida rudimentaria y no están experimentando esas grandiosas y extraordinarias promesas que Dios les ha dado. No han visto a Dios ser real en su propia vida, porque no han visto, tampoco el cielo ha visto que su fe sea real. Y la fe no es deseos, la fe no es solamente anhelos, la fe no es más, no es simplemente sueños. Comienza por eso,
Pero dice la Biblia que la fe se perfecciona por las obras, se perfecciona, tiene un comienzo, un deseo, un anhelo, un sueño, pero realmente se concreta delante de Dios con hechos, con obras. La fe sin obras está muerta, dice la Biblia. Entonces no es tanto lo que tú anhelas recibir de Dios, sino que tú creas lo que Dios dice para que puedas lograr eso que Dios te promete. Eso es fe. Si tú tienes un anhelo en tu vida y Dios te ha establecido en su palabra la manera como obtenerlo, y empiezas a obedecer en todo lo que Dios te demanda, empiezas a obedecerlo y empiezas a hacer todo lo que Dios pide, entonces Dios dice, este tiene fe porque me está mostrando con sus hechos que realmente cree que yo puedo darle eso que me pide. No es simplemente orar y pedir, sino que tiene que haber un hecho de fe que acompañe mi petición. La obediencia a la palabra se traduce en hechos de fe. Ahora bien, vamos a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Vamos a leer después del verso 19. Perdón, vamos a leerlo del verso 14. Mateo capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, versículo 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo. ¿Cuánto sufría? Mucho. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Diga conmigo, no han podido. Respondió Jesús y dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráigamelo acá. Verso 18. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por su poca fe. De cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, por su poca fe. De cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Diga conmigo, nada le será imposible. Para vivir este nivel de vida donde nada nos sea imposible, tenemos que tener la fe del grano de mostaza, de la semilla de mostaza. Pero cuando el Señor se refiere a la fe del grano de mostaza, no se refiere al tamaño de la fe, sino al proceso, como ya lo hemos hablado, al proceso del grano de mostaza. Y en otras entregas que están en YouTube, el sistema divino nos enseña y nos habla de cómo es ese sistema de crecimiento de la fe. La Biblia dice que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se constituye en la más grande de las hortalizas y luego se transforma en árbol que alberga a muchas aves en sus ramas. El Señor, cuando nos dice que nuestra fe, para que no tenga imposibles delante suyo, tiene que llegar a ser como el grano de mostaza, que va creciendo, creciendo y creciendo hasta llegar a la madurez. Pero escúcheme algo. Antes de que nosotros lleguemos a vivir o experimentar esa vida donde no hay imposibles, porque vemos a Dios manifestarse, escúcheme muy bien lo que le voy a decir, habrá mucho sufrimiento. Señor, traje a ti, a tus discípulos, a mi hijo que es lunático y sufre, ¿cómo dijo? Muchísimo. Sufre muchísimo. Lo traje a tus discípulos y no han podido. Y sigue sufriendo muchísimo. Lo que los discípulos no pudieron lograr por su poca fe se tradujo en todavía la prolongación del sufrimiento de alguien. ¿Quiere el Señor que siga sufriendo a alguien? ¿Quería el Señor detener el sufrimiento?
Desde luego, dice la Biblia, desde aquella misma hora, el Señor no esperó la prolongación del sufrimiento, intervino de manera instantánea, cortó con el sufrimiento. ¿Qué fue lo que prolongó el sufrimiento? La poca fe, no solo de los discípulos, sino del mismo Padre. ¿Cómo? La poca fe. Por eso el Señor no dijo mis discípulos incrédulos y perversos, sino dijo generación incrédula y perversa, incluyendo a sus discípulos. Pero ahí está hablando del Padre. ¿Por qué? Alguien diría, ¿cómo no va a tener fe? Si el Padre trajo al Hijo a Jesús, ¿cómo no va a tener fe? Miremos ese mismo pasaje, pero ahora en el Evangelio de Marcos 9:14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Verso 15. Enseguida toda la gente, viéndolos, se asombró y corriendo a él los saludaron. Y él les preguntó, ¿qué discuten con ellos? Respondió uno de la multitud y dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Diga conmigo, no pudieron. Y respondiendo él les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráigame. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. ¿Cuánto tiempo llevaría sufriendo? Toda la vida. Muchas veces lo arroja en el fuego o al agua para matarlo, pero si puedes, escucha lo que le dice este papá, le dice al Señor, si puedes hacer algo, si puedes. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer siempre algo extraordinario? Escúcheme, esa es la fe de la mayoría. Esa es la fe de la mayoría. La mayoría sabe que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Y alguien le puede decir, mira, Dios es capaz de resucitar muertos. Y la gente dirá, amén, amén. Pero el día que nosotros tenemos una situación no tan terrible como la partida de un ser querido, sino una enfermedad o alguna situación, ¿dónde está eso que nosotros decíamos, Dios puede resucitar muertos? Porque nos flaquea la fe, porque nos sentimos amedrentados, porque creemos que Dios no está con nosotros. Pero él le dice al padre, el padre de familia le dice al Señor, si puedes hacer algo. Pero mire lo que le responde el Señor a continuación. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es un versículo bastante conocido, pero muy poco creído. El Señor le está diciendo en otras palabras, si yo puedo hacer algo, no, es si usted puede creer. Yo tengo el poder para hacer algo. ¿Usted tiene el poder para creer? Escúcheme muy bien. El poder de Dios para lograr algo parte desde usted. Cuando usted cree que Dios puede hacer algo con usted, Dios efectivamente lo va a hacer. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero para usted ver a Dios hacer, usted tiene que creer que así será. Por eso el Señor le dijo, no es si yo puedo, es usted puede. Las dos palabras son iguales. Dios puede y Dios dice, tú puedes. Yo puedo hacer, tú puedes creer. Por eso es que dicen por allí que creer es poder. Pero creer en Dios. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero mire lo que dice el verso 24. Inmediatamente el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Cierto que suena contradictorio. Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Al fin qué es? ¿Incrédulo o creyente? Él está diciendo, creo, pero también está diciendo,
ayuda mi incredulidad. ¿A qué hace referencia? Justamente está haciendo referencia a algo que tenemos que entenderlo hoy. De entender esto, depende o no que nosotros vivamos esa vida espléndida que el Señor ha comprado para nosotros, donde incluye absolutamente todo. Escuchen, todo. Vida abundante significa todo. ¿Por qué? La Biblia dice en Romanos 8 que el Señor, que Dios Padre, no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Diga conmigo, todas las cosas. Esa vida abundante incluye todas las cosas, pero escuche, usted tiene que entender, para obtener todas esas cosas, tiene que tener un nivel de fe que le dé acceso a todas esas cosas. Imagínense que aquí tenemos una escalera. Me ayuda con su imaginación, ¿verdad? Aquí tenemos un primer escalón, luego obviamente está el segundo escalón y así sucesivamente. Pongámoslo así, en el primer escalón digamos una manzana, en el segundo escalón pongamos una docena de peras y en el tercer escalón un mercado completo. ¿Estamos? Este hombre llegó pidiendo a Dios un mercado completo, pero su fe le alcanzaba únicamente a subir al primer escalón y quedarse con una manzana. ¿Me hago entender? El premio, digámoslo de esta manera, la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Vamos a ponerle ese término. El galardón del tercer escalón solamente se obtiene subiendo al tercer escalón. Una fe rudimentaria solamente para vivir una vida rudimentaria. Alimento de leche es para vida de niños, y un niño no se diferencia en nada de un esclavo. Una persona madura consume alimentos sólidos y va a tener la vida abundante que Dios le prometió. ¿Me hago entender? La vida del tercer escalón hace que una persona obtenga todo lo que en ese tercer escalón hay. Él lo que llegó fue diciendo, mire, tengo la fe de la manzana, mi fe solamente me alcanza a subir al primer escalón, mi fe me alcanza para traerle a mi hijo a usted porque me dijeron que usted puede sanarlo, pero esa es la misma fe de cualquier persona del mundo, o se lo lleva al médico y le tiene fe al médico fulano, o al agüero, o al remedio, o a lo que sea, fe de primer escalón. Su fe no le alcanzaba sino para llevar al hijo al Señor, como lo hubiera llevado a cualquier otro que le hubiese propuesto que lo podía sanar. ¿Me estoy haciendo entender? Y por eso él dijo, creo, subió un escalón, y luego dijo, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad se traduce en, mi fe llega hasta aquí, pero no puedo con el segundo escalón, y mucho menos con el tercer escalón, que es donde está lo que yo te estoy pidiendo. ¿Me hago entender? Él comprendía que para llegar a obtenerlo del tercer escalón, su fe tenía que ser del nivel del tercer escalón.